Bueno, tercer video sobre el pensamiento de Durkheim. En este video nos vamos a centrar en el abordaje metodológico que Durkheim propone para la sociología, una sociología que está en proceso de encontrar su especificidad dentro de las ciencias sociales. Para esto Durkheim va a delimitar el objeto de estudio de la sociología como ciencia positivista, como disciplina científica, y con esta premisa también va a desarrollar una serie de pasos, de métodos de abordaje de la sociología como ciencia, que son propios de la sociología como ciencia. Para esto vamos a trabajar con el libro de las reglas del método sociológico, ¿sí? En el que Durkheim intenta sistematizar este pensamiento, estas ideas del objeto de estudio de la sociología como ciencia de la moral y, por otro lado, las reglas para el abordaje de este objeto de estudio. Bueno, Durkheim va a tomar como antecedente la sociología positivista, la sociología científica, se construye a partir del pensamiento de Saint-Simon y de Comte, entendiendo al positivismo, ¿sí?, al conocimiento positivista como el estadio superior para arribar al conocimiento, digamos, en una historia que va desde la teología como centro del conocimiento, pasando por la metafísica y por último el positivismo como etapa final del conocimiento científico válido. En la idea del positivismo la ciencia tiene que estar al servicio del orden, de la sociedad, ¿sí? No es una ciencia neutral en ese sentido, ¿sí? Sí va a ser objetiva en otro sentido, pero tiene que estar al servicio del orden, ¿sí? De encontrar lo normal y lo patológico, ya lo vamos a ver esto con Durkheim, en el funcionamiento social. En el positivismo hay una idea muy fuerte de dos pilares que van en conjunto, que se tienen que entender como una misma idea, que es la idea de orden y progreso, ¿sí? La idea de que el progreso no es posible sin que haya un orden que permita el desarrollo hasta llegar a un estadio de progreso, digamos, hay una idea evolutiva, pero para eso es necesario conservar un orden, ¿sí? La sociología acá entonces va a tener el rol de estudiar los fenómenos sociales, de encontrar estas leyes invariables que permitan asegurar el desarrollo, ¿sí? Ustedes vieron, por ejemplo, que en la bandera de Brasil está el lema de orden y progreso. Bueno, tiene que ver con que el positivismo fue el paradigma fundamental en las ciencias y para pensar también el desarrollo social, el desarrollo de las sociedades durante mucho tiempo, digamos, buena parte del siglo XIX y bueno, todo el siglo XIX y buena parte del XX también. Bueno, entonces, vamos a decir que la ciencia permite comprender las sociedades de una mirada objetiva, permite prevenir y permite remediar, solucionar, ¿sí?, los desajustes en la sociedad. En este sentido decimos que la ciencia es una herramienta, ¿sí?, es una herramienta para ordenar el cuerpo social, para ordenar la sociedad. En esta idea de la sociología como ciencia, la sociología va a construirse en espejo con las ciencias naturales, con la biología fundamentalmente, en la idea de organismo, en la idea de órgano. Y la ciencia lo que va a tener como fundamental objetivo es descubrir la naturaleza de este funcionamiento de la sociedad. Tenemos por un lado una dimensión estática, ¿sí?, una estructura, y por otro lado una dimensión dinámica, digamos, la dinámica, el progreso de la sociedad. La ciencia tiene que tener un rol en descubrir las leyes que están detrás de este funcionamiento social. Para eso, la sociología lo que va a proponer es que, o la sociología positivista, la sociología de Durkheim, es que hay una particularidad, ¿sí?, en lo social hay una particularidad, que es que lo social no es la suma de las conciencias individuales, sino que tiene otro rango, tiene otra naturaleza, ¿sí? Lo social preexiste al individuo y se le impone. Bueno, no es que lo preexiste, sino que es más grande que el individuo y se le impone al individuo. Entonces, esta particularidad de la sociología, o de la sociedad, perdón, hace que
deba ser estudiada con un método, desde una disciplina específica y con un método específico. ¿Qué va a hacer Durkheim en las reglas del método sociológico? Va a tratar de delimitar este objeto de la sociología. Bueno, si la sociología es una disciplina específica, con un método específico, ¿qué es específicamente lo que estudia la disciplina? Durkheim va a decir que la sociología va a ocuparse de estudiar los hechos sociales. ¿Sí? ¿Qué son los hechos sociales? Para Durkheim nos va a decir que los hechos sociales son formas, maneras de hacer, pensar y sentir que son externas al individuo, ¿sí? No están en los individuos, sino que tienen otra naturaleza, como decíamos, y que se le imponen. ¿Qué quiere decir esto? Es que tienen una fuerza coercitiva, ¿sí? Tienen poder de coerción sobre las conciencias individuales y moldean las conductas individuales, las formas de hacer, pensar y sentir, ¿sí? De los individuos. Entonces, su naturaleza no deviene de lo individual, sino que deviene de otro orden que es la conciencia colectiva. Bueno, entonces, ¿qué va a decir Durkheim? Lo más importante para abordar los hechos sociales, para abordar este constructo que él delimita, ¿sí? Es estudiarlos como cosas externas al individuo. ¿Qué quiere decir esto? Acá nosotros vamos a encontrar que en el pensamiento de Durkheim hay dos cuestiones que son centrales porque persisten aún hoy en lo que nosotros entendemos que debe ser la sociología. O sea, si bien la idea de objetividad se ha modificado y ha cambiado a lo largo de la evolución, digamos, de las ciencias y de cómo entendemos la neutralidad del investigador, digamos, y distintos pensadores han propuesto diferentes modos de abordaje de la investigación social. Sí hay dos cuestiones que persisten y que tienen su origen en esta sociología que en sus inicios se está intentando constituir como sociología científica, que son la idea de que el investigador debe colocarse en un plano de corrimiento, digamos, debe diferenciarse de su objeto de estudio. El tema es ver después cómo esa diferenciación es posible y desde dónde. Y otra es la idea de que los hechos sociales en este caso, pero digamos, los fenómenos sociales nos hablan, tienen algo para decir. Si los observamos adecuadamente, si podemos abordarlos adecuadamente, hablan por sí mismos, tienen algo para decir. Estas son dos ideas que han atravesado y que persisten hoy en el modo en que hacemos investigación social, y por eso son importantes, acá se fundan. Entonces, bajo esta premisa, lo que va a decir Durkheim es: el hecho social tiene que ser abordado a partir de reglas específicas, ¿sí? Estas reglas específicas él las explicita en las reglas del método. Como decíamos entonces, en esta idea de la sociología como ciencia, Durkheim va a proponer que la sociología debe tener un corpus teórico, debe tener un objeto de estudio que esté delimitado, ¿sí? Debe tener un método para abordar ese objeto de estudio y debe valerse sí o sí de la investigación empírica. Esto es muy importante y en base a esto él construye las reglas del método, ¿sí? La sociología no es no puede ser ensayista, no puede ser una filosofía, sino que tiene que tener como pata central la investigación empírica. Entonces vamos a ver cómo va a proponer Durkheim realizar esta investigación. Primero lo que va a decir es: los hechos sociales son formas de hacer, pensar y sentir que son externos al individuo y que se le imponen, tienen un poder de coerción. Entonces, ¿qué va a decir él? Los hechos sociales son hechos que son generales, ¿sí? Que existen en toda la especie, va a decir. Él le va a hablar mucho en términos biologicistas, de organismo, de órgano, especie, funciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los hechos sociales son generales, que se encuentran y que atraviesan todo el cuerpo social. Ahora bien, no todos los hechos generales para Durkheim van a ser hechos sociales, ¿sí? No es lo mismo. Dice, abrir un paraguas cuando llueve es un hecho general, pero no es un hecho social, ¿sí? Es un hecho que deviene de la necesidad de no mojarse. Eso es como un ejemplo bastante gráfico que se usa en general para intentar explicar cuáles son los hechos sociales. Entonces, él nos va a decir que
estos hechos sociales deben ser estudiados como si fueran cosas. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que sean cosas, sino que deben ser estudiados como si fueran cosas. Como si fueran cosas quiere decir en su carácter más externo, ¿sí? En su manifestación exterior. Y esto es especialmente importante porque Durkheim va a necesitar para la investigación empírica, de alguna manera, bajar o operacionalizar conceptos que son complejos, fenómenos que son complejos, ¿sí? Y va a decir que la sociología es la ciencia de la moral. Moral entendida como, moral entendida en tanto el sistema de normas, de leyes, de tradiciones, de costumbres que permiten la vida social, que son fuente del lazo social, de la solidaridad. Esto es muy complejo y es abstracto, entonces para la investigación empírica está la necesidad de que en su método esto pueda ser abordado desde un carácter externo, de lo que nos permite aprenderlo, ¿sí? Va a decir que este carácter externo es lo que nos permite la observación y la experimentación, ¿sí? Desde este carácter externo se va a pasar luego a los caracteres menos visibles, más profundos de los hechos sociales, ¿sí? Lo que nos permite llegar como al corazón del hecho social. Eso no se puede abordar de una. De una hay que ver los caracteres externos, ¿sí? Ahora vamos a ver esto cómo se pone en juego con los hechos morales, digamos, cómo se pone en juego. Hechos sociales y hechos morales muchas veces están puestos como sinónimo, entendiendo que lo social se funda en la moral, digamos. La fuente de lo social es la moral para Durkheim. Bueno, entonces, él va a decir, los hechos sociales se van a estudiar como si fueran cosas y acá va a establecer tres reglas. La primera es evitar las prenociones, regla fundamental de la sociología científica desde Durkheim. ¿Qué quiere decir esto? Que el investigador no debe ir con una idea previa de lo que va a ir a conocer, digamos, de su objeto de estudio, sino que tiene que ir como libre de ideas, libre de prenociones. Acá hay toda una discusión epistemológica en las ciencias sociales acerca de si esto es efectivamente posible. Bueno, para Durkheim sí, y es absolutamente necesario, no solamente posible, sino que es la primera regla sociológica, ir libre de prenociones a conocer el objeto de estudio. La segunda regla que va a decir es, bueno, en realidad la primera regla es, cuando ustedes lo van a encontrar en el texto, como que la primera regla es tratar a los hechos sociales como si fueran cosas. Dentro hay como tres indicaciones. La primera es evitar las prenociones. La segunda es definirlo, lo que les decía antes, definirlo en sus caracteres exteriores, ¿sí? Comprender a todos los hechos que entran en esta definición, además, ¿no? Como delimitar el hecho social a partir de todos los que entren en la misma definición, a partir de la visualización y del estudio de esos caracteres exteriores. Y después, y esto es muy importante, explorar los hechos sociales aislados de su manifestación individual. ¿Por qué? Porque los hechos sociales tienen otra naturaleza, no devienen de las conciencias individuales, ni es importante verlos en su manifestación individual, sino en su manifestación general, como decíamos antes. ¿Qué va a decir Durkheim, además? ¿Sí? Y acá entra un poco lo que es para él la función de la sociología, es, bueno, hay que buscar, para entender un hecho social, para saber si ese hecho es social, hay que buscar la causa de ese hecho, la causa eficiente, la causa que produce ese hecho, que debe ser otro hecho social. No, si la causa deviene de las conciencias individuales, no es un hecho social. La causa de un hecho social es siempre otro hecho social. Y hay que distinguir la función social que cumple. Un hecho social debe ser funcional. ¿Qué quiere decir esto? Debe tener alguna contribución al funcionamiento del órgano social, ¿sí? Todos los hechos sociales tienen una función social que les permite su reproducción. Entonces, como decíamos, la causa de un hecho social es un hecho social antecedente y no es en un estado de la conciencia individual, y la función está relacionada con un fin social. Tiene una finalidad para el organismo, para el cuerpo social. Acá a mí lo que me gustaría que ustedes puedan entender es que el propósito de Durkheim con la constitución de este
cuerpo tan específico de reglas, de hecho se llaman las reglas del método sociológico, tiene la finalidad de constituir también a la sociología como una ciencia específica en un momento en el que todas las ciencias sociales están encontrando y delimitando su objeto, ¿sí? Esto se puede ver como en paralelo a lo que él va a desarrollar en la división de trabajo social. Quiero aclarar que la división de trabajo social es un texto anterior a la regla del método sociológico. La división del trabajo es su tesis doctoral y en las reglas del método es como una sistematización del abordaje que él utiliza para el conocimiento de los hechos sociales que está describiendo, explicando. Y así como vamos a ver en Durkheim, en la división de trabajo social, que la sociedad, el mercado, la vida económica empieza a especializarse, las ciencias también sufren este proceso para él. Y en ese proceso es que la sociología tiene que constituirse como una ciencia separada, como una ciencia específica, con un objeto específico y con un método de conocimiento y de abordaje específico, porque lo más importante que tiene para ofrecer la sociología como ciencia es la posibilidad de explicar los fenómenos sociales. ¿Qué fenómenos sociales? Bueno, los que hablábamos cuando hablábamos del contexto en el que Durkheim está escribiendo, sobre todo la proliferación y la manifestación de conflictos obreros, de conflictos de clase obrera. Esto lo vamos a ver bien en el video que viene cuando hablemos de la división del trabajo social y por qué es importante para él que la sociología pueda explicar esto. ¿Por qué? Porque para Durkheim la sociología debe poder distinguir los hechos normales de los hechos patológicos. Y acá hay un tema fundamental en la sociología durkheimiana, que es, bueno, ¿para qué sirve la ciencia? Un poco lo hablamos hace un ratito. La ciencia debe servir, ¿sí?, para ordenar, para prever, para prevenir. Aquí me gustaría leerles una frase muy breve de Durkheim, de las reglas del método sociológico, donde él va a decir, entendiendo cómo entiende Durkheim la ciencia, dice: ya no se trata de perseguir desesperadamente un fin que huye a medida que se avanza, sino de trabajar con una regular perseverancia para mantener el estado normal, restablecerlo si se perturba y encontrar las condiciones si éstas cambian. El deber del hombre de Estado ya no es empujar violentamente a las sociedades hacia un ideal que se le aparece como algo seductor, sino que su misión es la del médico. Previene la aparición de las enfermedades apoyándose en una buena higiene y cuando se declaran trata de curarlas. El hombre de Estado debe ser un médico, no debe perseguir un fin, ¿sí?, un ideal, pensemos en Marx y en lo que venimos charlando en las unidades anteriores, sino que debe prevenir la aparición de enfermedades y si aparecen, curarlas. La ciencia, la sociología como ciencia, para Durkheim tiene un rol central en este propósito, en cómo está entendiendo el rol de la ciencia en relación con la política. Vamos a ver después en la unidad que viene con Vero que en Weber esto va a ser diferente. Bueno, entonces, el rol de la sociología, como dijimos, es el de prevenir, el de conocer, explicar, pero también este conocer y explicar no es solo por el hecho de ampliar el conocimiento, sino que la sociología debe poder prever y prevenir las anomalías sociales. Acá Durkheim va a distinguir en las reglas del método los hechos normales de los hechos patológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia tiene que poder distinguir, la sociología como ciencia tiene que poder distinguir entre lo que son los hechos sociales normales que ayudan al orden y la organización social, ¿sí?, que tienen una función social, un fin social, de los hechos patológicos que no lo tienen, ¿sí?, de los hechos que no son generales, ¿sí?, que no devienen de otro hecho social, ¿sí?, y que están generando problemas en la organización social, ¿sí?, que no tienen una función para el organismo social. Entonces, para recapitular, la sociología para Durkheim, la sociología positivista, la sociología durkheimiana, estudia el lazo social, estudia la moral, ¿sí?, la moral en tanto fuente de la solidaridad,
que era lo que hablábamos anteriormente, fuente del lazo social. Solidaridad es aquello que une a los individuos. ¿Cuál es la fuente de esta unión? Es la moral, son los hechos morales. Para Durkheim va a decir que la sociedad es el único poder moral que es superior al individuo, que está, como dijimos antes, en otro plano, ¿sí? En otro nivel, o sea, no es la suma de las conciencias individuales, sino que es superior, ¿sí? Se impone a los individuos, como decíamos antes, tiene un poder de coerción y moldea estas formas de hacer, pensar y sentir que se materializan en instituciones. Como yo les decía en un video anterior, para Durkheim las instituciones tienen un peso fundamental en su pensamiento. Las instituciones son las que, pensando ahora en términos de moral, en términos de formas de hacer, pensar y sentir, de reglas tácitas y explícitas que moldean la vida social, que son fuente de esto que liga a los individuos, las instituciones son las que están en el medio, en ese punto intermedio entre el individuo y la sociedad como ente de otra característica, ¿sí? La conciencia social, o sea, ¿de qué modo se imponen a los individuos estos hechos morales? La moral, bueno, a través de las instituciones. Las instituciones son los canales que permiten hacer tangible, digamos, estos modos de imposición. Entonces, para Durkheim vamos a decir que la conciencia colectiva es la fuente de autoridad, ¿sí? que al moldear al individuo permite la vida social, la existencia de lo social, ¿sí? Regula la vida social. Como decíamos antes, la moral es fuente de la solidaridad. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en las sociedades modernas y por qué es necesario pensar o repensar el lazo social, repensar las solidaridades? Bueno, Durkheim va a decir, y esto lo vamos a ver en el video que sigue específicamente para la vida económica, va a decir que hay un fenómeno que se llama anomia, ¿sí? ¿Qué es la anomia? Es una característica que está atravesando a las sociedades modernas y tiene que ver con el relajamiento, ¿sí? de las normas. ¿Qué quiere decir? Los individuos no internalizan la norma, ¿sí? No internalizan la cuestión por las cuales deben ser solidarios unos con otros, y esto genera un conflicto social, genera un conflicto en el lazo social. Aquí lo que hay que hacer es repensar este vínculo moral, repensar las formas que adopta la moral en las sociedades modernas. Para esto Durkheim va a hacer el recorrido en la división de trabajo social de este pasaje que hablábamos en el primer video entre las sociedades primitivas y las sociedades modernas y cómo fue modificándose esta moral, cómo fue modificándose este lazo social, la solidaridad. ¿Qué va a decir él? Que adopta diferentes formas, pero que hay algo que persiste, que es que hay creencias, ¿sí? reglas y leyes que nuclean a los individuos. Bueno, en un momento en las sociedades primitivas esto se ve con mayor potencia y es más efectivo en términos de solidaridad y de lazo social, y en las sociedades modernas esto es necesario repensarlo. En un momento histórico que él está viviendo, de proliferación de conflictos obreros, de profundización del capitalismo, esto empieza a ser un problema en términos de cuestión social, de integración, ¿sí? Aquí es donde está puesto, quizás, si podemos hacer una interpretación desde el concepto de cuestión social, el tema para Durkheim. O sea, los problemas de integración tienen que ver con la falta de adhesión a la norma, ¿sí? por parte de los individuos. Tienen que ver con que esta fuente del lazo social empieza a ser menos efectiva en términos de integración. ¿Sí? Ya no se trata de desigualdades explicitadas como explotación, como presión en términos marxistas, sino con falta de adhesión a la norma, a lo que hace el ser social, a lo que integra socialmente.